un par de centímetros de diferencia nomás. Oremos, hermanos. Bueno, Padre, te damos gracias por el tiempo de alabanza, Señor, porque también edifica nuestras vidas, Señor, y nos permite expresar nuestra gratitud, Señor, y principalmente darte la alabanza y la adoración que tú te mereces. Padre, ahora también queremos pedirte por la palabra, Señor, para que, como dice, Señor, tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace lo que tú quieres hacer en los corazones, en los espíritus, en las mentes, que lo escuchan, Señor. Y te pido que tu gracia, Señor, y tu espíritu también me ayude, Señor, y me guíe para dar tu palabra, Señor, y que vuelva con lo que tú has dispuesto en el corazón de mis hermanos, Señor, y de aquellos que van a escuchar, por misericordia, Padre. Amén. Estamos continuando con Romanos y ha sido una carta que nos ha clarificado un poco nuestra condición antes de conocer a Cristo. Veíamos que no teníamos ninguna opción de alcanzar la gracia ni la gloria de Dios. Era el problema que tenía el hombre y que sigue teniendo. Pero gracias a Dios que en su misericordia Él envió a Jesús para poder salvarnos, para que pudiéramos acercarnos a Dios y poder reconciliarnos con Él. Y vimos que el tema de la justificación no era por obras, en el caso de los judíos no era por ser hijos de Moisés, y en el caso nuestro no es por obra, por lo que hacemos, sino que es por la fe en Jesucristo, en su obra. Amén. Y ahora empezamos a ver una parte muy importante que tiene que ver con la santificación. Porque Dios no nos salvó para que siguiéramos iguales. Nos salvó para que pudiéramos ser santificados. Es un proceso que comienza una vez que nosotros confesamos a Jesucristo. Y a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra y de nuestra propia voluntad también, vamos haciendo este proceso de santificación en nuestra vida. Pero, como decíamos, Pablo aquí habla a los hermanos porque aparentemente esta idea no estaba clara en ellos. Todavía seguían en conductas de pecado. Y como decía Francisco, el ejemplo del elefante, ellos eran libres a través de Cristo, pero todavía seguían esclavizados del pecado. Y eso aún pasa en medio nuestro. Y bueno, a mí me toca hablar de Romanos del 15 al 23. Y aquí comenzamos con una pregunta de Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. El Señor nos hizo libres de la ley. Ahora vivimos por gracia, por la gracia de Dios.
Y, y aquí pregunta, ¿seguiremos pecando si ya no necesitamos la ley? Pero él dice de ninguna manera. De alguna forma está dando a entender que no entendemos bien el tema de la gracia de Dios. Yo lo pienso un poco con el ejemplo del indulto. Los presidentes tienen la opción de indultar a personas por distintos crímenes. Ellos a veces ven sus casos y le dan de alguna forma la gracia o reciben el indulto y salen de la cárcel y dejan de pagar esa condena. O sea que ya no hay ley para ellos, de alguna forma. Pero ¿qué pasa? Que vemos que muchos de ellos, a las horas, a los días, a los meses, vuelven a delinquir. ¿Y qué pasa? Vuelven a ser esclavos o vuelven a la prisión. Entonces, tenemos que tener claro respecto a esto, que si bien estamos en la gracia, no tenemos esa libertad para seguir pecando. Como dije, Dios no nos libertó para que siguiéramos viviendo tal como vivíamos antiguamente, en nuestros deleites y pecados, sino que Él quiere que vayamos a la santidad. Y en el 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, soy esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí Pablo nos aclara también que existe, si uno hace algo, si lo obedece a alguna persona, se hace esclavo de esa persona. En este caso nos dice que tenemos dos posibilidades, dos amos. En este caso el pecado y la obediencia. Obviamente el pecado, hablamos de las tinieblas, del diablo y bueno, de nuestra propia maldad también. Y por otro lado tenemos la obediencia a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a qué amo estamos obedeciendo? ¿Al pecado? ¿O en este caso a la obediencia para justicia? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Como la hace aquí Pablo a los hermanos. Y el tema del pecado es un tema que muchas veces no se habla mucho en nuestras congregaciones, pero es bueno hablar del pecado, porque es lo que nos aleja de Dios y lo que tiene como fruto la muerte. No podemos dejarlo al lado y decir, como decíamos, estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que yo quiero. Debemos tener cuidado, porque, como decía, este indulto que hemos recibido, lo lógico, si una persona es indultada, es perdonada de su condena, es el que va a cuidar ese indulto, ese perdón. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo a Dios, reconociendo esa gracia, ese amor, ese regalo inmerecido en cada uno de nosotros. Y aquí Pablo después, siempre hay un pero. Se ve medio difícil la cosa cuando dice el tema del pecado y la muerte y la obediencia, pero dice en el 17, pero gracias a Dios
que aún, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Pero gracias a Dios. Aquí está la clave, es decir, es Dios el que permite que no seamos condenados, que seamos libres. Pero aquí dice que a pesar de que éramos esclavos, y esa es la realidad, a pesar de que éramos esclavos antiguamente, estábamos condenados, teníamos la justa pago de Dios de su ira sobre nosotros, pero Él puso en nosotros el obedecerle. Porque no es algo natural nuestro, nosotros naturalmente no obedecemos a Dios. Es algo que Él puso en nosotros. ¿Y lo puso dónde? En el corazón. Porque tiene que ser algo de lo más dentro de nosotros. Y aquí habla de la doctrina, de la forma de la doctrina a la que fuisteis entregados. Y aquí viene la palabra. De alguna forma Dios puso en nosotros el obedecerle, y aparte de eso también nos da la palabra que también nos da libertad. Podemos leer en Juan 8, 31, 33. Aquí Jesús se dirige a los judíos y le dice, Jesús se dirige entonces a los judíos que habían creído en Él y le dijeron, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Esta es la realidad. Esa doctrina que hablábamos va a traer como consecuencia conocer la verdad. Y esa verdad va a traer como fruto la libertad. Por eso es tan importante leer la palabra. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo esté revelando su palabra. Muchas veces somos esclavos del pecado por nuestra falta de conocer la verdad. Es una realidad. Habitualmente no tenemos el hábito de leer la palabra, de meditarla, de pedir la revelación del Espíritu Santo. Pero aquí dice claramente que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que si notamos que tenemos alguna cosa que nos ata, algún pecado que está por ahí, vamos a la palabra. La palabra tiene ese fruto, traer libertad a través de la revelación del Espíritu Santo. Tantas veces, como decimos, hay veces que leemos la palabra y nos parece que es lo mismo, pero hay un momento que el Espíritu Santo busca el momento adecuado y nos revela una realidad en nuestra vida. Como dice, es como un espejo, miramos, de repente nos vemos siempre igual, pero de repente el Espíritu Santo nos muestra, oye, aquí tengo una mancha. Así es la palabra. Así es la palabra, es ese espejo que a veces vemos que nos vemos igual, pero el Espíritu Santo se encarga de que en el momento adecuado que miremos ese espejo, veamos esa mancha que tenemos que sacar. Amén. En el 33 le responden a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Aquí, aparentemente, estos hermanos se sentían libres de hacer muchas cosas y tenían esa conciencia o ese pensamiento, pero Jesús sabía que no era así.
él sabía que aún eran esclavos de cosas que si los judíos todavía eran esclavos. Y de hecho, si vemos la historia del pueblo judío, fueron esclavos de Egipto, de Babilonia, de los asirios, pero ellos se sentían con la libertad de decir que no habían sido esclavos. Y eso pasa muchas veces con la gente de afuera, es decir, ellos dicen, no, cuando uno los confronta el pecado, le dice, oye, tú eres esclavo del pecado, pero ellos, no, si yo tengo completa libertad, yo hago lo que quiero y si en algún momento tengo algún problema, yo lo puedo resolver solo, pero eso no es la realidad. La realidad es que son esclavos del pecado. Y en el caso de los cristianos también debemos tener cuidado de no confiarnos. Estamos bajo la gracia, pero no podemos abusar de esa gracia. Debemos cuidar esa salvación que nos dio el Señor y que costó mucho, mucho, mucho. En el 18 dice, y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Como decíamos, la consecuencia de esta doctrina, de la enseñanza del Señor sobre nosotros, nos trae libertad, y libertad del pecado también. Y vinimos a ser siervos de justicia, es decir, siervos de lo que es correcto delante de Dios. Y a veces nos servimos a esta justicia de Dios. Por eso digo que necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre estas verdades. Siervo de la justicia, es decir, tenemos que saber claramente lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Eso se habla de justicia, lo que es correcto para Dios. ¿Lo tenemos claro? Yo creo que a muchas cosas tenemos claras, pero el Espíritu Santo necesita seguir revelando y revelando esta justicia de Dios. En el 19, hablo como humano, porque vuestra humanidad, porque vuestra humana debilidad, así como para iniquidad, prestaste vuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí, hablamos un poco del pasado. Antiguamente nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, todo lo que hacíamos estaba mentalizado en la inmundicia, en la iniquidad. Y es una realidad, es decir, si uno recuerda lo que hacía antes, probablemente mentir, robar, codiciar, problemas de adicciones, todo eso es esto, lo que hablamos de nuestras debilidades humanas, iniquidad e inmundicia. Esa era nuestra realidad antigua. Pero ahora dice, pero así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí hablamos de la santificación. Y es muy especial el tema de la santificación. Es vivir en pureza, es vivir apartado, es vivir consagrado para las cosas de Dios. No es irse a un monasterio y quedarse ahí y olvidarse del mundo. Es estar en medio del mundo.
en medio de la iniquidad, de la inmundicia, pero apartados, diferentes, consagrados. Por eso decía que es un proceso que comienza cuando recibimos al Señor y va a concluir cuando Él venga. Cuando Él venga vamos a ser santificados, vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero antes debemos presentar nuestros cuerpos, todo nuestro ser, para santificación. No creo que lo pensemos todos los días. Digo, Señor, hoy día presento mi cuerpo en santificación para servir a tu justicia. No creo que sea como una oración que hagamos. Pero obviamente aquí dice que ahora, en el presente, ahora. Es el tiempo que debemos santificarnos para nuestro Dios. Como decía, no es cosa de apartarnos ni seguir un montón de reglas. Es una actitud del corazón, de la mente. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos revele, que la palabra, como decía, ese espejo nos muestre dónde están esas manchas para sacarlas, para santificarnos. En el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Bueno, aquí claramente, cuando éramos esclavos del pecado no considerábamos a Dios, no le obedecíamos. Como dice la palabra, no podemos servir a dos señores. Es decir, en ese tiempo servíamos solamente al pecado, a las tinieblas, a nuestra propia maldad. Y aquí hay una pregunta. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando nos recordamos de las cosas pasadas, de nuestra vida pasada, nuestra actitud debería ser de avergonzarnos de aquellas cosas. Pero hay veces que lamentablemente cometemos el error incluso de jactarnos siendo cristianos. Y debo confesar que en una ocasión me pasó, y bueno, ahora con la palabra me doy cuenta que estaba mal, que yo cuando era joven tenía un problema con el alcohol. Y recuerdo que le contaba a mis hijos que en una ocasión fue una celebración del Día del Trabajador y yo estaba haciendo práctica y típico que la gente de la planta empiezan a bromear, empiezan dicen, démosle harto trago a este cabro que es joven. Y la cosa es que al final terminé incluso intoxicado, tuve que ir al hospital. Y yo lo contaba como anécdota, así como algo gracioso, pero en realidad no es así. Como dice aquí, debemos avergonzarnos de aquellas cosas. No debemos gastarnos de nuestra antigua manera de pensar, de vivir, sino que debemos darnos cuenta que todo eso iba a traer como consecuencia la muerte. Probablemente si yo hubiese seguido con el tema del alcohol, probablemente hubiese muerto, no sé, con un accidente automovilístico, me hubiesen atropellado.
y aparte de eso hubiese muerto espiritualmente, que era lo peor. Así que como dice aquí, no debemos avergonzar de las cosas antiguas. El 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y con el fin de la vida eterna. Aquí volvemos a la palabra santificación y dice que tenemos como fruto, o sea, la santificación tiene que ser el fruto de nuestra vida nueva en Cristo. Vemos que el pecado es contrario a la santificación. Por eso es tan importante que nuestra vida sea una vida en que el pecado no tenga cabida. Somos débiles, somos imperfectos, vamos a pecar. Pero gracias al Señor que podemos ir y confesar nuestros pecados, y Él es fiel en perdonarnos y librarnos de la maldad. Pero si seguimos en la actitud de seguir pecando, no hay santificación en nosotros, no está ese fruto. Y esa santificación dice como fin que trae la vida eterna. La vida eterna. Así que esa palabra tan especial, santificación, debiera estar en nuestra mente constantemente, dando vueltas. Me estoy santificando cada día, me estoy apartando, me estoy consagrando. ¿Queremos tener vida eterna? Amén. Santifiquémonos. En el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hablamos de dos amos. Esos dos amos nos van a dar una paga. En el caso, uno nos da una paga y otro nos da un regalo. En este caso, el pecado nos va a pagar con la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Como decía, el tema del indulto, sigo con el indulto. Es importante, amados, valorar esta salvación, esta libertad que nos ha dado Jesucristo. No para seguir pecando, no, sino para santificarnos día tras día. Yo creo que Pablo tenía esa intención en los hermanos. Por distintos motivos, seguramente ellos estaban en esta conducta de sentirse libres y comenzaron a tener conductas pecaminosas, y Pablo necesitaba aclararles la verdad. Por un lado, empieza con la condición del hombre, después con la justificación, y ahora empieza a hablar de la santificación, que debemos ser apartados del pecado, que debemos obedecer a Dios en nuestra manera de vivir. Así que, amados, tenemos la responsabilidad
de cuidar esta salvación. Y una de las formas de hacerlo es santificarnos. Es una tarea en la cual necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué mejor que Él, no? Amén. El Espíritu Santo, que nos ayude a santificarnos cada día, para, como que dice aquí, con el fin de tener la vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, ha sido corto la palabra, pero creo que el Señor ha sido claro respecto a lo que Él quiere. Amén. Y Él nos ayude, en realidad, nos ayude, porque vivimos en un mundo en que el pecado está en todos lados. Nos agobia, nos está ahí constantemente buscando, pero el Señor nos ha hecho libres. Él venció al pecado, por tanto también nosotros en Él podemos vencer el pecado y podemos llevar una vida de santidad en Él. Amén. Amén. Oremos. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Como decía, tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino es enviada para que haga lo que tú quieres hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Y ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, a poder valorar esta salvación tan grande que hemos recibido de Jesucristo, esta justificación que hemos recibido por la fe en Jesucristo. Pero, Señor, ayúdanos a santificarnos, Señor, cada día, a apartarnos, a que seamos purificados por la obra de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo. Que así como el oro es puesto al fuego, Señor, el fuego de tu Espíritu, Señor, vaya purificando, Señor, vaya santificando nuestras vidas delante de ti, Señor. Porque tú no nos has salvado ni librado, Señor, para que sigamos viviendo en esclavitud de pecado, Señor, sino en una libertad, pero también en una santificación diaria, Señor, hasta que tú vengas, Señor, y completes esa obra, Señor, esa santificación, esa transformación gloriosa en nuestro cuerpo y espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra siga obrando en nuestros corazones, Señor, y haga, Señor, para lo que tú las has enviado, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén.